Muchas gracias por acompañarnos a esta tercera entrega del ciclo de FEULAI del manejo integrado de las praderas y los cultivos forrajeros. Este ciclo de 5 temas con 6 entregas y un extra que va a ser la agenda ganadera, pues ya estamos llegando a la parte del centro. Ya vimos lo que es la importancia de los recursos forrajeros, selección de la especie y establecimiento de la pradera. Vamos en el manejo agronómico de la pradera en este tema y posteriormente nos quedan el manejo del pastoreo, conservación del forraje y por último el tema de la agenda del manejo de las praderas. Entonces en este tema pues les queremos recordar que la parte de las preguntas estén haciendo a través de la parte de comentarios en FEULAI y posteriormente el doctor Isaías va a estar respondiendo. Este es un tema bastante importante, pues que habla sobre la pradera y el manejo que le tenemos que dar y por favor háganos llegar ahí las preguntas y sin más, pues yo les dejo aquí al doctor Isaías, que ya en esta tercera entrega ya no necesita presentación y todos lo conocemos y él se define como especialista en producción animal en condiciones de pastoreo. Muchas gracias, doctor Isaías, por estar aquí con nosotros y lo dejo adelante. Buenas tardes, nuevamente saludándolos aquí desde la comodidad de mi casita, acá por Boca del Río Cruz. Agradecemos la invitación que nos hicieron los organizadores de este brevísimo curso sobre manejo integral de las praderas tropicales y agradecemos, por supuesto, la presencia de todos ustedes y esperamos que todas estas pláticas les sean de utilidad. El tema de hoy se refiere al manejo agronómico de la pradera. Y como empezamos siempre en cada sesión, vamos a recordar que el proceso general de producción de forrajes en cualquier rancho ganadero se puede dividir por lo menos en 5 fases o etapas, que son la selección de la especie, el establecimiento de la pradera, el manejo agronómico, la cosecha, ya sea en forma de corte o de pastoreo, y la conservación de forrajes. En sesiones anteriores ya hablamos de la selección de la especie y del establecimiento de la pradera. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del manejo agronómico, que básicamente consiste en las prácticas que ustedes llevan a cabo año con año y conocen muy bien, y nos vamos a entender rápidamente. El control de malezas, el control de plagas, la fertilización y la reactivación de las praderas son esenciales de este manejo agronómico. Miren, en esta diapositiva, con estas fotografías, lo que les quiero mencionar es que aquí yo considero que las praderas están ya realmente establecidas. Cuando son capaces de ser pastoreadas ya intensamente y son capaces además de sobrevivir a la próxima época de sequía o de estiaje o la época crítica que se nos va a venir. En este caso son praderas que se sembraron aquí en la región de la llanura costera veracruzana a finales, bueno, digamos en la segunda quincena del mes de junio. Se dejaron crecer, se les hizo el manejo agronómico, un poquito de fertilización, se pastorearon ligeramente para romper la dominancia apical en septiembre y luego se dejaron a que alcanzaran su completa madurez fisiológica, incluso que asemillaran, para que la planta desarrolle perfectamente toda la parte aérea, que es la biomasa productiva, lo que vemos, pero además nos importa muchísimo que desarrolle también completamente la parte oculta, la raíz de la planta, que la consideramos como el aparato digestivo, la boca de la planta, y que muy pocas veces tomamos en cuenta. Entonces, plantas bien desarrolladas desde su sistema radicular seguramente van a ser mucho más vigorosas, mucho más persistentes y mucho más productivas. Entonces, una vez establecidas, estas son fotos, digamos, del mes de noviembre, ya las praderas asemillando, ya las podemos pastorear intensamente, soportan la sequía y al año que entra, a principios de lluvia, arrancamos con un corte de uniformidad, un chapeo que se da a principios de lluvia para cortar todos los varejones que quedan de praderas un poco viejas. Y ahí es cuando realmente arrancamos la vida productiva de la pradera y, por supuesto, el manejo agronómico. Que el manejo agronómico se refiere, en cualquier cultivo, a la serie de prácticas que permitan lograr la mayor cantidad de fotosíntesis por unidad de superficie de suelo, respetando principios económicos, principios ecológicos y principios sociales.
Este manejo agronómico deberá permitir una producción máxima de forraje nutritivo y apetecible durante la mayor parte posible del año y durante mucho tiempo, es decir, durante muchos años, ya que estamos tratando con especies. Deberá conservar el equilibrio entre las especies y sus componentes, especialmente cuando tenemos praderas asociadas entre gramíneas y leguminosas. El manejo agronómico deberá también preservar las praderas en condiciones productivas durante muchos años y mejorar el ambiente, la economía y, bueno, el objetivo final es mejorar el nivel de vida de todos los productores cuando contamos con praderas más productivas que sean capaces de soportar una mayor carga animal durante muchos años de vida útil de la pradera. Como dijimos hace rato, las prácticas comunes del manejo agronómico de cualquier cultivo son el control de plagas, el control de malezas, control de enfermedades, la fertilización, la irrigación en el caso de algunos cultivos intensivos y en el caso de praderas es muy importante considerar su rehabilitación. A través de los años las praderas de alguna manera se nos van deteriorando y es importante tener una evaluación de la condición y tendencia del pastizal o de la pradera y poder estar en condiciones de hacer ajustes de carga, descansos de la pradera, chapeos, inclusive quemas, subsuelos, resiembras, fertilizaciones, prácticas que nos ayuden a rehabilitar la pradera de tiempo en tiempo. Empezamos con el control de malezas, como la práctica que casi todo el mundo conocemos y casi todo el mundo hacemos, al menos en las regiones tropicales, año con año, y ya sabemos que para esto las malezas se clasifican en diferentes tipos, ¿no? Por su morfología se clasifican en malezas de hoja ancha o de hoja angosta. Por su ciclo de vida pueden ser anuales, bienales o perennes. Por su hábito de crecimiento pueden ser herbáceas, arbustivas, arbóreas o algunas otras graminiformes de tipo rastreras, decumbentes, amacolladas o erguidas. Por su origen, pues pueden ser de tipo templado, árido, semiárido y tropical. Luego encontramos algunas malecitas de otras regiones naturales del país en nuestras praderas tropicales. El año pasado que se hizo muy intensa la sequía, inclusive bajaron especies como el zacate, el búfalo, Bucloea dactyloides, en nuestras praderas anduvo haciendo una fuerte invasión. Y otras que han estado invadiendo aquí a nuestras praderas. Por el tipo de tallos que tienen, que es común que se clasifican en herbáceas, semileñosas y leñosas. Todo esto es importante, especialmente cuando vamos a considerar qué método de control de malezas vamos a utilizar o cuál sería más eficiente. Y depende al tipo de malezas que tengamos, de acuerdo a las clasificaciones que acabamos de ver. En general, los métodos de control pues van desde el manual, que es efectivo, pero lento y caro. El mecánico, que es rápido, pero hay mucho rebrote en ocasiones. El control cultural, que ya casi nadie o muy pocas personas realmente practican a través de las buenas labores de cultivo y buenas preparaciones de la cama de siembra, con labores culturales muy importante para tener praderas sanas desde el principio, desde el establecimiento. El control empírico muy usado, que es el uso del fuego. Y yo pienso que actualmente, como están las cosas, se sigue utilizando muy intensamente el control químico a través del uso de herbicidas, de los cuales pues ya sabemos que los clasificamos en selectivos y no selectivos. El control químico cuando hablamos del control químico de malezas hay que tener mucho cuidado porque estamos tratando en general con productos que eventualmente pueden dañar especies que no querramos. Entonces tenemos que ver muy bien qué tipo de maleza queremos controlar y qué tipo de producto tenemos disponible para ello. Y por supuesto seguir casi al pie de la letra, bueno, mejor dicho, al pie de la letra, las recomendaciones del fabricante. Por su modo de acción, los herbicidas se clasifican en residuales, de contacto y sistémicos. Cualquiera de estos usted los puede emplear, obviamente con efectos diferentes en sus malezas, ¿no? Según el tipo de plantas que controlan, los herbicidas se clasifican en no selectivos y selectivos. Los no selectivos, por supuesto, son capaces de controlar casi cualquier tipo de plantas. Son aquellos, están hechos básicamente a base de sales de glifosato, paraquat, diurón y otros. Mientras que los selectivos están aquellos que atacan plantas de hoja ancha y aquellos que atacan plantas de hoja angosta. Dentro de los de hoja ancha hay algunos como el 2,4-D-amina y 2,4-D éster
que son muy aplicados a hierbas que llamamos dulces, quelites, tales como quelites, verdolagas. Son hierbas muy fáciles de controlar, que se controlan muy bien con 2,4-diamina y o éster. Sin embargo, en praderas, muchas veces con nuestras malezas, lo que tenemos ahí como especies indeseables, pues son especies un poco más, de tipo más, aunque sean de hoja ancha, son más resistentes a este tipo de productos y básicamente son de tipo arbustivo o arbóreo y los herbicidas que prácticamente utilizamos para ellos están hechos a base de picloram, aminopiralid, fluoroxipir y triclopir. Básicamente controlan arbustos semileñosos y algunos ya leñosos. Luego tenemos a otros herbicidas selectivos, los que atacan a plantas de hoja angosta, que son un poco más específicos todavía para atacar especies de tipo graminiformes, que son como el alaclor, el metalaclor y la pendimetalina. Estos son los productos que tenemos. Es importante que usted sepa y vea las etiquetas para no cometer errores graves en la aplicación de herbicidas. La clasificación de herbicidas es según el tiempo de aplicación. Para efectos de conveniencia, para recomendar, los tenemos en presiembra al cultivo y preemergencia a la maleza. O presiembra al cultivo y posemergencia a la maleza. O preemergencia al cultivo y posemergencia a la maleza. Pero los más comunes son preemergencia al cultivo y a la maleza, o bien posemergencia al cultivo y a la maleza. En este cuadro tratamos de concentrar algo de información de algún experimento que anda por ahí, de los cuales no hay mucho, pero sí hay información científica basada en experimentos con repeticiones verdaderas, aplicando el método científico acerca del efecto de la aplicación de herbicidas posemergentes, en este caso, sobre el rendimiento de forraje y maleza en una pradera de zacate guinea. También hay en zacate llanero, en pangola, en sujete y en casi todas las especies forrajeras más comunes del clima cálido subhúmedo, pues. Entonces, ya tenemos, gracias a Dios, información al respecto, donde se nos dice cuáles fueron los tratamientos que se emplearon, las dosis que se usaron y cuál fue el rendimiento de materia seca, tanto de forraje como de maleza. Y luego, en otra columna nos dice cuál es la diferencia absoluta, es decir, en kilogramos por hectárea, entre el testigo que no utilizó ningún tratamiento para controlar sus malezas y los diferentes tratamientos que utilizaron para controlarla. Es una diferencia absoluta en términos de kilogramos por hectárea. Y esto se pasa en otra columna a una diferencia en términos porcentuales. De manera resumida, podemos decir que casi todos los resultados, al menos los que yo he visto, coinciden en que el uso de herbicidas de este tipo en praderas mejora entre un 22 y un 50 o 55% el rendimiento de forraje en base seca de nuestras especies deseables. Es decir, se controla la maleza, ya no hay tanta competencia de nuestro cultivo o de nuestra especie seleccionada de nuestra pradera con la maleza y entonces hay mayor producción de forraje. Y esto lo hemos tomado como una forma tanto de rehabilitar la pradera como de incrementar su producción. Entonces son los beneficios que podemos encontrar de esto. Por supuesto que hay muchos otros métodos de control de malezas. En relación a las plagas, pues este es un tema muy, muy profundo y no vamos a tener tiempo de tocarlo con la seriedad que se debiera, pero si alguien está interesado, con todo gusto me escribe y platicamos al respecto. Ya sabemos que las plagas más comunes de nuestras praderas son el gusano falso medidor, Mosis latipens, y la mosca pinta, normalmente del género Aneolamia. Claro que tenemos otras plagas como las hormigas, que son de varias especies, pero especialmente la arriera del género Ata, es muy importante y es muy perjuiciosa en nuestras praderas, especialmente en la fase de establecimiento. Tenemos algunos otros insectos como trips o barrenadores, incluso algunos gusanos que también nos podrían afectar
aparte del gusano falso medidor, por supuesto, que nos podrían afectar a nuestras praderas. Entonces aquí la recomendación es estar muy al pendiente de que hagamos el control de plagas inmediatamente en cuanto lo detectemos. Y mientras más temprano lo detectemos, mucho mejor. Cuando alcanzamos a detectar y controlar a los insectos plaga en la primera generación, no es tanto problema y no es tan costoso hacerlo. Pero si no lo logramos detectar y nos producen una segunda o tercera generación, realmente nos pueden ocasionar problemas muy, muy serios en la pradera. Llegando al punto incluso de hacerla desaparecer, ¿eh? Dejar el suelo desnudo. Todas las especies deseables totalmente muertas. Entonces, igual que para las malezas, pues el método de control de plagas y enfermedades se clasifican en métodos manuales, mecánicos, culturales, empíricos, uso del fuego, control químico y control biológico. Cada uno de esos temas requiere un tiempo especial y pues por esta ocasión no se lo vamos a poder dar, pero estamos a sus órdenes para tratarlo. Igual hay información ya en la literatura de diferentes productos y dosis recomendadas para diferentes plagas. Especialmente hay un poco más de información para, como les decía, para las plagas más comunes, que son el gusano falso medidor y la mosca pinta. Los resultados también son un poco variables dependiendo, les decía, de la fase en la que encontremos la infestación, la etapa en la que seamos capaces de detectarlo y lo inmediato que lo tratemos y los productos y dosis que usemos. Es muy importante, como en todos los casos de todos los productos químicos, biológicos, medicinales y demás que llevamos, fertilizantes y demás que llevamos al campo, checar muy bien nuestras etiquetas y seguir las recomendaciones de los fabricantes. Les quisiera hablar un poquito más a fondo de un tema muy interesante que es la fertilización de praderas. Es interesante y productivo. La fertilización de las praderas es definitivamente una práctica que se paga, pero lamentablemente es muy poco llevada a cabo por nuestros productores. Tal vez ahorita menos del 5% de nuestros productores estén fertilizando sus praderas. Y con esto y con la fertilización de praderas nos referimos a la práctica que tiende a recuperar, mejorar y o conservar la fertilidad de los suelos a través de fertilizantes químicos, digamos que es lo más común todavía, abonos orgánicos como los estiércoles, las compostas, lombricompostas, el bokashi y otros abonos orgánicos que pueden andar por ahí. Ojalá se utilicen un poquito más también en las praderas. Ya en cultivos ya se utiliza mucho, ojalá pasaran también en las praderas. Hay también cultivos para incorporar como abonos verdes, inclusive algunas leguminosas como la pica pica, el kudzu y otros son incorporados como abonos verdes y mejoran incluso la estructura del suelo. Con todo esto la fertilidad, por supuesto, ¿no? Hay mejoradores del suelo que en ocasiones se deberían de usar por obligación. Cuando el pH es muy bajo, cuando el pH del suelo presenta una reacción muy ácida, entonces deberíamos estar utilizando la cal agrícola. Y cuando presentan reacciones muy básicas o alcalinas en nuestro suelo, entonces deberíamos estar utilizando yeso y otras mezclas para mejorar nuestras condiciones de pH. Sin embargo, es algo que tampoco casi se usa en las praderas y casi siempre este punto se trata con la resistencia de las especies que seleccionamos. Por eso tan importante el primer tema en el que hablábamos de la selección de la especie de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas del sitio donde las vayamos a establecer. Y bueno, pues otra forma de fertilizar nuestras praderas es a través del uso de leguminosas. Ya todas fijan nitrógeno de manera biológica y son capaces de mejorar la fertilidad del suelo donde crecen y la dieta de los animales que las consumen. Bueno, entonces, así de manera general, digamos que de unos 90 elementos que han sido encontrados en los análisis foliares de nuestras plantas forrajeras, solo alrededor de 16 elementos han sido clasificados como totalmente indispensables. Y las plantas los toman del aire y del agua. Tal es el caso del carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Mientras que del suelo, de los fertilizantes y de los abonos que aplicamos, toman
elementos como los macronutrientes primarios, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Macronutrientes secundarios, que son el calcio, el magnesio y el azufre. Y otros micronutrientes que se necesitan en muy pequeñas cantidades, a veces normalmente partes por millón, que se refieren, que son básicamente el fierro, el manganeso, el boro, el molibdeno, el cobre, el zinc y el cloro. Como les comentaba, casi siempre se utilizan fertilizantes químicos y casi siempre vamos a encontrar resultados experimentales. De esto hay un poquito más de experimentos en relación a la aplicación de fertilizantes en los cultivos y el resultado en rendimiento y en calidad de, en este caso, de las praderas. Hay un poquito más de experimentos al respecto y casi siempre se utilizan fertilizantes que provean los macroelementos que son los elementos más importantes y más esenciales: nitrógeno, fósforo y potasio. Normalmente se hace uso de fertilizantes químicos nitrogenados, como el amoníaco anhidro, que tiene el 82.2% de nitrógeno. 100 kilogramos de amoníaco anhidro igual a 82.2 kilogramos de nitrógeno. Urea, quizá la más común, quizá el fertilizante químico nitrogenado más común, la urea. De 100 kilogramos de urea, 46 son verdaderamente nitrógeno. Nitrato de amonio, con su 32.5% de nitrógeno. Sulfato de amonio, con su 20.5%. Y tenemos algunas otras mezclas físicas y químicas, como el triple 16, es decir, 16, 16, 16 kilogramos de nitrógeno, fósforo y potasio por cada 100 kilogramos de la mezcla física, o triple 17, o 20, 10, 10. Conste que estas son las fórmulas del fertilizante. Los números que aparecen en la etiqueta se refieren a los kilogramos de los elementos por cada 100 kilogramos que contiene ese fertilizante. No confundir con las dosis de fertilización, que son los kilogramos por hectárea que se recomienda aplicar de los diferentes elementos nutritivos para las plantas. Como decíamos hace rato, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y otros. Las dosis de fertilización es lo que se recomienda en kilogramos por hectárea. Lo que traen las etiquetas son fórmulas de los productos. Tenemos entonces también algunos fertilizantes químicos fosfatados. Los más comunes tal vez sean el superfosfato triple de calcio, que por cierto ya no es tan común, y que contiene el 46% de fósforo en forma de P2 o 5. Fosfato dicálcico, 23% de fósforo. Ácido fosfórico, 23% de fósforo. Y también incluyen otras mezclas que tienen nitrógeno y potasio, como por ejemplo el DAP 18460, el triple 16, triple 17, 20, 10, 10. Los estiércoles y otras compuestas suelen contener una muy buena cantidad de potasio. Fósforo sí, nitrógeno también, pero especialmente potasio, una gran cantidad de potasio. Miren, espero que con este cuadro nos convenzamos de la importancia que tiene para mantener la fertilidad de nuestros suelos el hecho de fertilizar nuestras praderas o nuestros cultivos en general. Este es un cuadro que muestra la extracción de nutrimentos del suelo por parte de algunas praderas, como la guinea, el pangola, el pará, el bahía, el bermuda, que son especies tropicales, y el festuca, el vallico o el bromo, que son especies de climas templados o fríos. Aquí vemos en la siguiente columna las cantidades de nitrógeno por hectárea que son capaces de extraer del suelo. Zacates como Guinea, por ejemplo, es capaz de extraer hasta más de 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea. O de fósforo, en forma de pentóxido de difósforo, más de 114 kilogramos por hectárea. O de potasio, en forma de óxido de potasio, más de 490, casi 500 kilogramos de potasio por hectárea. Y otros también son fuertemente extraídos, como el magnesio, más de 100 kilogramos, y el azufre, más de 50 kilogramos por hectárea por año. Entonces, mucho de estos elementos, yo entiendo que en pastoreo regresa a la pradera reciclada en las deyecciones de los animales, pero también muchos de estos productos se van
en los productos animales, carne, leche, hueso, pelo, etcétera, y no todo se incorpora al suelo. De las deyecciones, muchos de estos elementos se pierden también por evaporación, lixiviación o lo que queramos, ¿no? Entonces, es muy importante que recuperemos al suelo por lo menos parte de los elementos que la planta extrae para su producción. Llámense praderas o llámense cualquier otro tipo de cultivo. Entonces, las praderas se clasifican, las praderas tropicales, pues, se clasifican de acuerdo a sus necesidades de fertilización en muy demandantes, como son los zacates de corte y el guinea y otros muy productivos, que requieren dosis hasta de 150, 50, 0, 50, 150, 50, 50, que son kilogramos de nitrógeno, fósforo y potasio por hectárea, por año, respectivamente. A esto se refiere la dosis de fertilización. Las intermedias, como son el insurgente, MG5, señal, pangola, estrella, mulato y otros híbridos, que requerirían dosis de fertilización de 120, 20, 20, alrededor de. Y las poco demandantes, como son el zacate chetumal, el pará, el alemán, frente de todo, y otras como el camalote, que con dosis muy moderadas, como de 100, 20, 0, sería suficiente para mantenerlas productivas. Claro que todas las especies son capaces de responder a fertilizaciones mucho más elevadas que estas, pero digamos que estas son dosis que hemos recomendado con mucha seguridad desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista económico. Bueno, miren, para que vean lo que les estaba diciendo de la recomendación. Este es el resumen de un experimento en el cual se midió el efecto de la fertilización nitrogenada sobre el rendimiento del zacate Tanzania. En realidad fue un experimento de bloques completos al azar, en los que se utilizaron 4 niveles de fósforo y 5 niveles de nitrógeno combinados para hacer un total de 20 tratamientos. Como no hubo efecto del fósforo, recomendamos que el fósforo nada más se recupere lo que la especie extrae. Pero obviamente la respuesta a nitrógeno, en nitrógeno en casi todas las plantas lo van a encontrar, y en este caso de las praderas pues es muy significativo, muy alto, ¿no? Las dosis de nitrógeno que se aplicaron fueron de 0, el tratamiento de testigo, 75, 150, 300 y 600 kilogramos de nitrógeno por hectárea, divididos en 3 aplicaciones, a principios, a mediados y al final de la época de lluvia. Y el rendimiento de materia seca que se encontró un año, digamos, como aquel en el que hicimos el experimento, que no fue muy bueno, se encontró que el zacate Tanzania sin fertilización, es decir, el tratamiento testigo, nos rindió un poquito más de 10.6 toneladas de materia seca por hectárea por año, en 3 cortes. Cuando aplicamos 75 kilogramos de nitrógeno, aumentó a 14.7 toneladas de materia seca por hectárea por año. Cuando pasamos a 150, 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, el rendimiento se incrementó a casi 20 toneladas de materia seca por hectárea por año. Es decir, casi se duplicó con relación al testigo, con 150 kilogramos de nitrógeno. De ahí la recomendación. Seguimos aplicando hasta 300 kilogramos o 600 kilogramos de nitrógeno por hectárea y el rendimiento siguió aumentando, pero no de manera lineal. Entonces, y tampoco consideramos que sea muy bueno aplicar dosis tan elevadas. Entonces nos quedamos con la recomendación de 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, dividido en 3 aplicaciones, a principios, a mediados y al final de la época de lluvias. Con esto también se mejora la calidad el valor nutritivo del forraje que se produce. Como podemos ver aquí en este otro experimento, hecho para zacate Bermuda y para zacate Estrella de África. Vean, no solo al incrementar las dosis de fertilización, no solamente incrementamos el rendimiento de materia de forraje, ya sea verde o seca, sino también el valor nutritivo de este forraje, pasando la proteína desde un 10% en el tratamiento testigo hasta casi el 15% en tratamientos elevados en nitrógeno. Y la digestibilidad de solamente 40-41% a 48-49% con dosis elevadas de nitrógeno.
Entonces, este es el beneficio de aplicar, de fertilizar nuestras praderas. Podemos producir producir de manera económica, pues económicamente rentable y biológicamente accesible. Podemos producir casi el doble de forraje con mejor valor nutritivo, lo cual nos puede, pues prácticamente, duplicar la capacidad de carga de nuestro rancho. Es decir, como ponerle 2 pisos a la casa. Es más, cuesta el segundo piso, pero es más barato. Así es el efecto de la fertilización en las praderas. Ojalá que algún día lo podamos hacer, pero por supuesto, hay que primero contar con praderas bien seleccionadas, es decir, praderas que tengan la especie bien seleccionada y que estén bien manejadas desde el punto de vista agronómico, para que la respuesta de la fertilización sea la adecuada y sea de nuestro forraje, no de las malezas o de las especies indeseables que muchas veces tenemos todavía en nuestros potreros. Hay otro aspecto del manejo agronómico de las praderas, y estoy hablando de praderas básicamente temporaleras de la región de la llanura costera, de la vertiente del Golfo, o en general de las regiones con clima cálido, subhúmedo, con lluvias en verano, AW. Y me refiero al aspecto de cuidar la condición del pastizal. Se supone que todos nuestros productores o nuestros vaqueros y manejadores del rancho están al pendiente de los animales y de las praderas, y casi todos los días ven a sus animales y a sus praderas. Pero por desgracia no llevamos ningún registro anotado en algún papelito, en alguna libreta, sobre la condición del pastizal, que al cabo de algunos años nos iría dando su tendencia. La condición del pastizal, pues se puede clasificar como ustedes la quieran, en la escala que ustedes quieran, pero para estandarizarnos, digamos que podemos decir que tenemos una escala donde se incluye praderas de condición excelente, buena, regular y pobre. Las especies dominantes en cada una de ellas serían, en la pradera excelente, pues las especies deseables, es decir, la especie, variedad o ecotipo que nosotros seleccionamos para establecer en ese potrero desde el principio. Cuando la condición del pastizal cambia de excelente a buena, ya empiezan a aparecer especies menos deseables, algunas invasoras, voluntarias por ahí, pero que todavía son consumidas por los animales, ¿correcto? Todavía nos dan un poco de forraje. Bajo la condición del pastizal regular, la pradera está dominada por especies menos deseables, es decir, voluntarias, nativas, que el animal consume, y ya tenemos muchas no deseables, que son nativas, voluntarias, pero que los animales ni siquiera las consumen, y eventualmente pueden llegar a ser especies tóxicas o urticantes o espinosas, o que nos pueden crear algún problema, ya sea a la gente o a los animales. Y la condición de pradera pobre, pues definitivamente está praderas dominadas por especies no deseables. Entonces, en la siguiente columna se clasifica el vigor de las plantas deseables. Cuando la condición es excelente, pues el vigor es alto. Cuando la condición es buena, el vigor es medio. Cuando la condición es regular, el vigor de las especies deseables es bajo. Y cuando la condición es pobre, pues definitivamente no tenemos especies deseables. También podemos hacer la clasificación en función de las malezas, el porcentaje de cobertura. Tenemos 2 índices aquí. Uno es hacer un levantamiento, digamos, de la composición botánica, si cuáles especies son las que están presentes en nuestra pradera, si son deseables, menos deseables o indeseables, y luego qué porcentaje de cobertura tenemos de esas especies. Cuando la condición de la pradera es excelente, nuestra cobertura, ¿verdad?, de malezas no pasa del 10%. Cuando la condición es buena, podemos andar entre un 10 y 25% de malezas. Cuando es regular, entre 25 y 50. Y cuando es pobre, normalmente tenemos más del 50% de las malezas. Esto nos da una idea de si podemos todavía rehabilitar las praderas o definitivamente tendríamos que resembrar para el siguiente año. Con praderas de condición regular a pobre,
yo pienso que no vale la pena pensar en rehabilitación. Pero cuando la condición es buena, sí podemos entrarle a un tratamiento de rehabilitación a la pradera para regresarla a la condición excelente. Algo que nos afecta mucho, y también está clasificado aquí en este cuadrito, es el porcentaje de suelo desnudo. La proporción del área del suelo que no tiene vegetales que lo cubran y en consecuencia queda desnudo, desprotegido y completamente susceptible de ser erosionado por el viento, por el agua o lo que sea, ¿no? Pues el suelo desnudo, cuando la pradera es excelente, es cero. No tenemos suelo desnudo. Cuando la pradera es buena, pues ya alcanzamos a tener, digamos, un 10%. Suelo desnudo, cuando la pradera es regular, hasta un 30%. Aquí ya seguramente estamos teniendo también 25 a 50% de malezas y nuestras especies de sables nos están desapareciendo. Y ya en la condición pobre, pues ni se diga, más del 50% suelo desnudo. Entonces, bajo estas condiciones, de regular a pobre, ya casi no es aconsejable. En términos generales, pues hay excepciones, ya lo sabemos, pero en términos generales ya no es aconsejable la rehabilitación. Hay que resembrar. Y bueno, pues todo esto, estos índices de condición del pastizal nos afecta, por supuesto, el rendimiento de forraje de nuestras especies deseables por año. Entonces, y ya sabemos que la capacidad de carga de la pradera se asocia de forma directa y positiva con la producción de biomasa y o rendimiento de forraje. Entonces, procuremos hacer evaluaciones de la condición de nuestra pradera, porque sí lo puede ver uno de un año a otro y puede prevenir el deterioro de nuestra pradera si llevamos un registro de cómo se ha comportado en los últimos años. Yo diría que la condición de la pradera, pues hay que estarla evaluando en un papelito y guardarla por ahí para que nos sea útil en un futuro. Bueno, a ver, entonces, recapitulando sobre el tema de manejo agronómico de las praderas, el consejo es, trate de obtener el máximo rendimiento y calidad de forraje de su pradera. Realícelos con control oportuno y eficiente de las malezas, plagas y enfermedades. La aplicación de fertilizante mejora la producción, la calidad y la persistencia de los pastos. Considérela como una práctica permanente en sus ranchos, pero muy especialmente en las praderas que están perdiendo condición. Usar el riego a las praderas si las condiciones del rancho y la economía lo permiten. Esto es algo muy debatible todavía. No deje que el pastizal o pradera se deteriore. Evalúe la condición y tendencia periódicamente, por lo menos una vez en lluvias, una vez en nortes y una vez en sequía. Regístrelo y guarde ese registro para los futuros años. Y bueno, pues con esto llegamos al final de este tema de manejo agronómico, que es algo que es interesante. Espero que todos lo hagan y lo lleven a cabo de la mejor manera para que obtengan los mayores y mejores frutos y productos de sus praderas. El siguiente tema va a ser acerca del manejo del pastoreo y el otro, el que le seguiría, sería acerca de la conservación de forrajes. Los esperamos por acá entonces en los siguientes temas y por lo pronto muchas gracias y quedamos a sus órdenes para la atención de preguntas y comentarios. Muchas gracias, buenas tardes.